Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos aquí la práctica número 9 de geometría del espacio. Muy bien, vamos a resolver. Recuerda que esta es la práctica número 9, entonces solamente nos falta 3 practiquitas para llegar al examen, ¿no? En sí nos faltaría aproximadamente 2 semanas. ¿Sí? 2 semanas para que puedas dar tu examen. O sea, aproximadamente 13 días, ¿no? Sí, aproximadamente 13 días, donde tú vas a dar tu examen y vas a definir tu futuro. ¿Ingresas o no ingresas? Pero recuerda que nos queda fase 1, ¿sí? Para los que están en quinto, promoción 2019-2018, ¿no? Y también nos queda el CEPU verano. Y finalmente nos queda el fase 2. ¿Sí? No pierdas la esperanza, por favor. Muy bien, vamos a comenzar con la solución del ejercicio número 14. Número 14 dice, en la figura se muestra la representación de una piscina con una base hexagonal regular, ¿no? Eso lo vimos en polígonos, ¿o no? Hexagonal regular significa que todos sus lados miden lo mismo, ¿no? Y las diagonales también son lo mismo. Muy bien. Dice que la diagonal mayor mide 8 metros y una profundidad de 1.72 metros. ¿Sí? Esta piscina tiene de profundidad 1.72 metros. Correcto. ¿Qué dice? Si se vierte agua hasta 12 centímetros por debajo del borde de la piscina, hay el volumen del agua. Nos pide el volumen del agua, ¿no? ¿Cómo se calcula el volumen? Base por la altura, ¿no? Base por la altura. Muy bien. A ver, ¿cómo podemos comenzar la solución de este ejercicio? Primeramente, las unidades, ¿no? Metro, metro, y aquí tenemos nada menos que en centímetro. A ver, mira, esto es metro, y esto es metro, y aquí tenemos en centímetro. Entonces tenemos que llevar a metros, ¿o no? Primeramente. O mejor lo llevamos a centímetros, ¿no? Sí, vamos a llevarlo a centímetros mejor. Después de centímetros llevamos a metros. Sí, a ver, vamos a comenzar con la solución. Si vamos a hacerlo paso por paso porque están fáciles, ¿sí? Están fáciles. A ver, aquí vamos a comenzar. Vamos a escribirlo aquí, a ver, con color rojito, ¿sí? O con color verde. Decimos aquí que 1.72 metros. ¿Cómo llevamos a centímetros? Recuerda que un metro, con color rojo, ¿sí? Que un metro, jóvenes, un metro, ¿qué equivale? Un metro equivale a 100 centímetros. ¿O no? Por supuesto que sí. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente simplificar metros con metros, ¿o no? Y tendríamos en centímetros. 1.72 por 100, ¿cuánto sería? Sería nada menos que 172 centímetros. Muy bien. Entonces, esta es la altura de la piscina. ¿Sí? 1.72. Vamos a poner aquí la altura, h. Colocamos aquí. Vamos a disminuir el grosor. Ahí está, ¿no? Aproximadamente estaría así. Todo esto, ¿cuánto es? Nada menos que, espero que se note, 1.72. Sí, 1.72 centímetros, ojo. ¿Qué dice? Si se vierte agua hasta 12 centímetros. ¿Qué significa eso? Que se extrae. Se extrae el agua hasta 12 centímetros. O sea, esta cantidad se va a extraer 12 centímetros. Entonces, lo que queda, ¿cuánto sería, jóvenes? Lo que queda sería esto, ¿no? ¿Sería cuánto? 160, ¿no? 160 centímetros. ¿Verdad? Porque la suma nos tiene que dar 172 centímetros. Pero estos vamos a llevarlos a metros. ¿Sí?
colocamos aquí 160 centímetros, lo vamos a llevar a metros. ¿Cómo lo llevamos a metros? Tú dices, ¿no? Un metro equivale a 100 centímetros. ¿Esto cuánto sería? Centímetro con centímetro se va. Bueno, sería 1.6 metros, ¿verdad? Correcto. 0 con 0 se va, se divide, ¿no? Muy bien. Dice que la diagonal mayor mide 8 metros. Vamos a graficar aquí la base de la hexagonal. Aproximadamente sería de esta forma, ¿sí? No me salió perfecto, pero tenemos una idea. Dice que la diagonal es nada menos que 8 centímetros. Por ejemplo, aquí podemos trazar diagonales o no. Vamos a trazar las diagonales, ¿sí? De la siguiente manera trazamos las diagonales. A esto se refiere diagonal mayor. Y esto sería diagonal menor o no. Trazamos la diagonal mayor, trazamos otra diagonal mayor y trazamos otra diagonal mayor. Creo que aquí no se va a poder ver. Vamos a intentarlo, ¿sí? Estaría aproximadamente así. ¿Sí? Cuando tú traces las tres diagonales, lo que va a hacer las tres diagonales es formar ¿cuántos triángulos equiláteros? Van a formar 6 triángulos equiláteros. Si todo medía 8, entonces esto va a medir 4 y esto también va a medir 4. Si recuerda, en un hexágono, si tú trazas las diagonales mayores, van a formar 6 triángulos equiláteros. ¿Sí? Eso debes tener en cuenta. Muy bien. 4. Entonces, ¿cómo nosotros encontramos el área de un triángulo equilátero? ¿Cómo? Es nada menos que lado al cuadrado raíz de 3 o no. ¿Sobre qué? Sobre 4. De esta manera encontramos el área de un triángulo equilátero. ¿Sí? Pero como tenemos, ¿cuántas áreas? Tenemos 6 áreas. Entonces simplemente multiplicamos por 6. Entonces esto sería la base del hexágono. Pero ¿cómo calculamos el volumen, jóvenes? Recuerda que el volumen es igual a la ¿a quién? Área de la base por la altura, ¿verdad? Entonces simplemente nos queda reemplazar. El volumen es igual. Área de la base tenemos aquí. Que sería todo eso. Sería nada menos que lado al cuadrado, el lado es 4, recuerda, por raíz de 3 sobre 4. Esto multiplicado por 6. La altura es nada menos que ¿cuánto? 1.6 metros. Colocamos aquí 1.6 metros. Bueno, eso es todo. Entonces el volumen, ¿cuánto sería? Tenemos aquí, simplificando, multiplicando 6 por, a ver, vamos a multiplicar 6 por 1.6 por 4, ¿no? Eso nos da 38.4. Colocamos aquí 38.4 raíz de 3. ¿En qué unidad? Metros cúbicos. Esto sería la respuesta. ¿Sí? Muy bien. Recuerda que aquí, ¿no? Si tú trazas las diagonales mayores, lo que va a hacer es, estas diagonales van a formar 6 triángulos equiláteros, ¿no? Muy bien, eso sería todo. Muy bien, continuamos con la número 13. Dicen, los lados de un rectángulo son, ¿no? 12 centímetros y 5 centímetros. Halla la suma de los volúmenes obtenidos al girar 360 la región rectangular alrededor de sus lados, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces primeramente vamos a dibujar nuestro rectángulo. Dibujamos nuestro rectángulo de la siguiente manera. Muy bien, ¿no? De esta manera. Claro, no salió tan perfecto que digamos, pero tenemos una idea, ¿no? Eso es nada menos que 5 centímetros
y esto es nada menos que 12 centímetros. Dice que va a girar 360 alrededor de sus lados. Aquí vamos a prolongar, ¿sí? Ahí está. Primeramente va a girar aquí, ¿sí? Ya que va a girar esto, se va a formar algo así, como un cilindro, ¿sí? Porque va a girar o no, va a girar así, ¿sí? ¿Tienes una idea? Y ese volumen tenemos que calcular. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos ese volumen? Es muy fácil, ¿no? Simplemente es área de la base por la generatriz, o sea, la altura. Entonces el volumen 1 es igual a área de la base por la altura. Reemplacemos, volumen 1 es igual a área de la base. Esto sería su radio de este volumen, ¿no? Entonces sería nada menos que pi por radio al cuadrado, o sea, 12 al cuadrado por pi, por la altura que sería 5. Nos da 144 por 5, ¿cuánto nos da? Muy bien, nos da nada menos que 720 pi. Muy bien, de igual manera aquí, esto va a girar o no. A ver, ¿cómo podemos? En este sentido. Se va a formar así otro cilindro, ¿sí? Va a girar así, ¿sí? Donde la altura sería esto y la base sería esto y el radio sería 5. Entonces aquí colocamos volumen 2. Decimos que el volumen 2 es área de la base, ¿no? Pi por radio al cuadrado. El radio sería 5, o sea, sería 25 pi por la altura que sería 12. Muy bien, simplemente tenemos que multiplicar 25 por 12, que nos da ¿cuánto? Correcto, nos da nada menos que 300 pi. Entonces, ¿qué nos pide? La suma del volumen 1 más el volumen 2. ¿Cuánto sería, jóvenes? 720 más 300 sería 1200 pi centímetros cúbicos. Esa es la respuesta. Muy bien, número 12 dice, en la figura se muestran los trapecios ABCD y BCEF, recto en C y recto en B, que representan el terreno y la pared de una obra de construcción contenido en planos perpendiculares, ¿no? Forman 90. Y para llevar los materiales de construcción, los obreros tienen que caminar por la tabla representada por ahí. Si BC es 4 metros, BF es 3 metros, FE es 5 metros, CD es raíz de 3 metros y AD es raíz de 43 metros. Calcule AE. Muy bien, chicos. Parece difícil, pero no es, ¿sí? Es facilito. Simplemente vamos a aplicar Pitágoras aquí. Muy bien. Primeramente vamos a colocar los datos. Nos piden AE, ¿no? Muy bien. A ver, simplemente, ya que son trapecios, dice que recto en B y recto en C. Bueno, la base con la pared forma 90 grados, ¿no? Bueno, aquí serían 90. Aquí también sería 90. Por supuesto aquí también 90. Y aquí también 90, ¿no? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es prolongar la recta BF. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer primeramente. Prolongamos la recta un cierto punto hasta aquí. Y desde ese punto desde el punto E, vamos a trazar la altura. Trazamos la altura y tendríamos de la siguiente manera, ¿no? Donde aquí se va a formar 90 grados. Bueno, este ángulo también sería 90, ¿no? De igual manera, prolongamos la recta CD. Muy bien. Prolongamos la recta CD hasta un cierto punto y desde el vértice A vamos a trazar la altura.
¿sí? Tracemos la altura. Aproximadamente tendríamos de esta manera, ¿no? Y aquí se formaría el ángulo de 90 grados. Muy bien, de esa manera. Y aquí es un rectángulo. Si este es nada menos que 4, aquí también debe ser 4, ¿no? Entonces aquí colocamos 4. Mira, este es notable, ¿no? 4, 5. Entonces, este cateto debe ser ¿cuánto? Debe ser 3. Muy bien, si esto es 4, aquí también debe ser 4. Recuerda que esto es un rectángulo. Esto es nada menos que 4. Podemos aplicar Pitágoras aquí para hallar este cateto. Bueno, aplicando Pitágoras, ese cateto ¿cuánto sería, jóvenes? Correcto, sería 3 raíz de 3. Muy bien, chicos. Entonces, ¿todo esto cuánto es? 4 raíz de 3, ¿o no? Aquí también sería 4 raíz de 3. Muy bien. Entonces vamos a unir este vértice A con este vértice. ¿Sí? Muy bien, chicos. Muy bien. Recuerda que esto es 90. Entonces podemos... ¿Por qué 90? Aquí está la respuesta. Muy bien. Entonces, para hallar la hipotenusa, vamos a aplicar Pitágoras, ¿o no? Por supuesto que sí. Vamos a aplicar Pitágoras. Pero aquí vamos a ponerle A. Entonces, aplicando Pitágoras, decimos, ¿no?, que A al cuadrado es igual a ¿qué? A 6 al cuadrado más 4 raíz de 3 elevado al cuadrado. ¿Donde A al cuadrado cuánto va a ser? Muy bien, va a ser nada menos que 84. Y finalmente vamos a aplicar Pitágoras aquí. Aquí vamos a aplicar Pitágoras. Entonces, ¿cómo sería? Sería, ¿no?, x al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más a al cuadrado. Y tenemos al cuadrado, entonces tenemos la respuesta, ¿no? Pero vamos a reemplazar, ¿sí? Sería x al cuadrado es igual a 16 más al cuadrado, que sería 84. Muy bien, simplemente vas a sumar, ¿o no? ¿Cuánto te daría? 100, ¿no? ¿X cuánto es? 10 metros. Eso sería la respuesta. Muy bien, número 11. Muy bien, número 11 puede venir en el examen, ¿sí? Dice, en la figura A, B, C, D y A, B, F, E son cuadrados en planos perpendiculares, o sea, forman 90 grados. ¿Qué dice? Hallar la medida del ángulo agudo entre las rectas AF y BD. Muy bien. El ángulo agudo, ¿no?, menor que 90 grados. Muy bien, tenemos dos cuadrados. Primeramente lo que vamos a hacer es ubicar los puntos medios del cuadrado. Por ejemplo, aquí vamos a ubicar el punto medio M. Y aquí vamos a ubicar el punto medio N. ¿Sí? De esa manera. Y aquí vamos a ubicar el punto medio P. Entonces vamos a unir los puntos medios. Unimos los puntos medios, ¿no? Correcto. Pero si nosotros colocamos aquí una variable, bueno, vamos a colocar 1, ¿no? 1, aquí también va a ser 1. Aquí 1 y aquí también va a ser 1, ¿no? ¿Sí? El lado al cuadrado es 2, pero este es punto medio, 1, 1. De igual manera aquí, 1 y 1, ¿sí? Comparten estos cuadrados los mismos lados. Muy bien. Entonces aquí sería 90. Entonces la hipotenusa, ¿cuánto sería, jóvenes? Raíz de 2. Correcto. Y aquí también sería, ¿cuánto? Raíz de 2, ¿o no? Claro, ¿no? Si esto es 90. Es un cuadrado. ¿Qué nos piden? Hallar la medida del ángulo agudo entre las rectas F y BD. O sea, nos piden este angulito. ¿Sí?
Muy bien, entonces ¿cuánto es ese angulito? Si nosotros unimos la recta P con la recta N. ¿Cuánto es? ¿Es conocido eso? Sería nada menos que 60 grados, ¿no? Ya que los lados son raíz de 2 y raíz de 2. En sí tendríamos un triángulo isósceles. ¿Sí? ¿Cómo se puede demostrar que esto es 60? Simplemente trazando la altura. Vas a generar dos triángulos rectángulos que van a ser iguales. ¿Sí? Donde esto va a ser 30, 30, 60 y 60. ¿Sí? Muy bien. Entonces es nada menos que 60 grados. Conocido, ¿no? Raíz de 2. Raíz de 2. Eso siempre va a ser 60 grados. Sí, siempre. Muy bien. Cuando los lados sean raíz de 2 y raíz de 2. Claro, ¿no? También se podría esto. Hemos visto en física, en vectores. Conocido, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar. Número 10 dice: la sandía es una fruta que está compuesta de 95% de agua. ¿Cuánto de agua tendrá una sandía de forma esférica cuyo radio mide 15 centímetros? Muy bien, recordemos que el volumen de la esfera, que es igual, jóvenes, a 4 tercios por pi, ¿no? Pi por radio al cubo. Vamos a reemplazar. Tenemos todos los datos. 4 tercios por pi por radio al cubo. Muy bien, ¿cuánto sería esto? Sería nada menos que 4500 pi. ¿Verdad? Correcto, chicos. Entonces, lo que vamos a hacer es ese 4500. Vamos a multiplicar por cuánto? Por 95%. 4500 por 95 sobre 100, ¿no? Se van los ceros. 45 por 95, ¿cuánto sería? 4275 centímetros cúbicos. Y esa sería la respuesta. Ya que nos pregunta cuánto de agua tendrá una sandía. Sí, pero recordemos que la sandía es una fruta que está compuesta por 95% de agua. Pues estamos multiplicando por 95%. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Número 9 dice: la figura muestra una taza de cerámica que tiene una forma, ¿no?, de un tronco de cono de revolución. Hay el volumen máximo que puede contener la taza. Muy bien. El volumen del tronco, que es igual un tronco de cono. Su volumen, que es igual, jóvenes. Vamos a aplicar simplemente propiedad, ¿no? Es volumen es igual a nada menos que la altura entre 3 multiplicado por pi. Esto debe estar multiplicado por la suma de los radios que va al cuadrado más radio mayor por radio menor, ¿no? Por ejemplo, r al cuadrado más r menor al cuadrado más r por r. ¿Sí? Aquí tenemos nada menos que nuestro r menor y aquí tenemos nuestro r mayor. Simplemente nos queda reemplazar. La altura tenemos es 9 sobre pi por radio mayor, que sería 5 al cuadrado, más radio menor, que sería 3 al cuadrado, más 5 por 3. ¿O no? Entonces el volumen, ¿cuánto sería, jóvenes? 147 pi centímetros cúbicos. Y eso sería la respuesta, simplemente aplicando propiedades. Muy bien, chicos. Número 8 dice: en la figura AB representa una varilla de fierro que atraviesa la plancha rectangular PQRS. Y C es la intersección de las distancias de A y B a la plancha. Son 2 metros y 4 metros respectivamente. Muy bien. Y la proyección ortogonal de AB sobre la plancha miden, ¿cuánto? 8 metros. Halla la longitud de la varilla de fierro. O sea, tenemos que hallar la distancia de A hacia el punto B, X.
Muy bien, interesante estos dos. Dice que A y B son las distancias, ¿no? Que miden 2 metros y 4 metros. Pero no vas a colocar aquí A, incorrecto, sino dice a la plancha. Entonces tenemos que hacer una pequeña recta, ¿sí? De la siguiente manera, a ver cómo sería. ¿Sí? De esa manera. Eso sería como su base, ¿sí? Entonces esto es nada menos que ¿cuánto? Es nada menos que 2 metros. Colocamos aquí 2 metros. De aquí hasta aquí, ¿cuánto es? 4 metros. Muy bien. ¿Pero qué dice? Y proyección ortogonal de AB sobre la plancha mide 8 metros. Ah, ya significa que va a formar un ángulo de 90 grados. Esto va a medir ¿cuánto? 90, ya que es ortogonal. Y esto va a medir 8 metros. Aquí es 2, aquí también debe ser 2. Aplicando Pitágoras, aquí sería ¿cuánto? 10 metros. ¿Sí? Bueno, estos los dejo de tarea porque mide 2. ¿Sí? Algunos podían poner desde aquí nomás el 2, pero es hasta aquí. ¿Sí? Porque dice respecto a la plancha. ¿Sí? Tienes que imaginarte. Tenemos el ejercicio número 7. Dice, en la figura los planos que contienen el triángulo equilátero AFB y el rectángulo ABCD son perpendiculares. ¿Sí? Tener en cuenta eso. Dice que AB mide 4. Esto es 4, 4, 4, ¿no? Porque es un triángulo equilátero. AD mide 2 metros, allí la medida del ángulo entre las rectas AB y FD. Muy bien, pero recuerda que esta longitud con esta longitud son iguales o no, porque es un rectángulo. Bueno. Entonces, esto es lo que tenemos que encontrar. Que vamos a poner X. Muy bien. ¿Esto cuánto es? 60 graditos. ¿Esto cuánto es? 60 graditos. Pero vamos a trazar una altura. ¿Sí? Una altura de la siguiente manera. A ver, trazamos la alturita. Ahí está. Entonces aquí vamos a colocar nada menos que 90. Aplicando notable de 30 y 60. Esta alturita, ¿cuánto sería? 2 raíz de 3 o no. Por supuesto que sí. Colocamos aquí 2 raíz de 3. ¿Sí? Por supuesto esto sería 2. Y esto también sería 2. Muy bien. Recuerda que esto es el punto medio, ¿no? Este sería el punto medio esto. Vamos a poner M. Y aquí vamos a ubicar el punto medio Q. ¿Qué te parece? Y vamos a unirlo. Lo unimos y recuerda que son perpendiculares. ¿O no? Entonces van a formar 90 grados aquí. Espero que se note. Si no, vamos a repasarlo. Está 90 grados. Pero ¿cuánto vale esta recta, jóvenes? ¿Cuánto vale? Vale nada menos que 2 o no, por supuesto. 2, 2, y aquí también sería 2. Muy bien. Unimos los vértices F y Q de la siguiente manera. A ver. Ahí está. Entonces, ¿cuánto sería eso? Que sería la hipotenusa. Aplicando Pitágoras sería nada menos que 4. ¿Verdad? ¿Esto cuánto sería? Sería nada menos que 2. Muy bien. Entonces aquí nos encontramos en un triángulo. Pero es rectángulo, ya que es perpendicular. Este también debe ser 90 grados. ¿Sí? Ya que Q es el punto medio. Entonces ese triángulo sería un triángulo notable, más conocido como
Por supuesto, 53 medios. ¿Y cuánto? 127 medios. Donde X serían 63,5 grados. La respuesta. Muy bien, número 6 dice: para albergar una expedición se construye una estructura cubierta en forma de una semesfera, como se muestra en la figura, tal que el área del piso es de 78,5 metros cuadrados. Si el metro cuadrado de lona cuesta 5 soles, hay el costo para cubrir la estructura, o sea, la superficie de la esfera. Bueno, sin esfera, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula la superficie de una esfera? Es nada menos que 4 por pi por radio al cuadrado. Pero aquí vamos a dividirlo entre 2 porque es una semesfera. Muy bien, aquí cancelamos 2. Recuerda que esto es ¿qué es? Esto es área de la base. Entonces aquí sería 2 por ¿cuánto? 78,5 metros cuadrados. ¿Cuánto es? Multiplícalo por favor. Te da 157 metros cuadrados. Y esto lo multiplicamos por 5, ¿no? Por 5 solcitos. Y te da nada menos que 785 soles. Y esa es la respuesta. Muy bien, número 5. Dice: en la figura A, B, C, D y B, F, E, C son rectángulos congruentes que representan el asiento y el respaldar de un sofá. Si AB 40 centímetros, F 120 centímetros, AE 80 raíz de 3. Halla la medida del diedro formado por el asiento y el respaldar. O sea, nos piden este ángulo. ¿Cuánto? X. Vamos a comenzar, ¿sí? Ya que son congruentes. 120. Aquí también debe ser 120. 40. Aquí también debe ser 40. Por supuesto, aquí también debe ser 40, ya que son congruentes. ¿Sí? Muy bien. A ver. Muy bien, ¿no? A ver, si nosotros unimos este vértice con el vértice D, sería aproximadamente de esta manera, ¿no? Y aquí también unimos. ¿Qué es lo que se formaría, jóvenes, aquí? Muy bien, un rectángulo, ¿no? Por supuesto, ya que son congruentes, ¿o no? Los rectángulos. Entonces, esto sería un rectángulo. Entonces, aquí sería nada menos que 90 grados. A ver, colocamos de esta manera. Entonces podemos hallar este cateto, ¿no? ¿Cuánto sería ese cateto, jóvenes? Sería 4 raíz de 3. Muy bien, estamos en esta situación. Esto es 40, esto es 40 y esto es, perdón, 40 raíz de 3. Esto es conocido, esta figura es conocido. Entonces, ¿cuánto es este ángulo? ¿Cuánto? 120. ¿Verdad? Esa figura es conocida. ¿Cómo puedes demostrar que es 120? Trazando simplemente una altura. ¿Sí? Aquí sería 20 raíz de 3. Aquí sería 20 raíz de 3. Bueno, ¿esto es cuánto? Notable. De 60 y 30. Esto sería 60 y esto sería 30. X sería 60 más 60, 120. Muy bien, número 2 dice:
En la figura los soportes NA y CE de los avisos publicitarios de forma rectangular miden 5 metros y 8 metros. Esto mide 5 y CE mide 8 metros. Bueno, dice que la medida del ángulo AEB, que se refiere a este ángulo, es nada menos que 45. Dice que BN es igual a NC. AM3 halle la medida del ángulo que forman los soportes. Muy bien, aquí es 45 y aquí es 90. Este angulito también debe ser 45, ¿no? Correcto. Este también debe ser, ¿cuánto? 45. Entonces aquí es 3 y aquí también va a ser 3. Muy bien, entonces M sería el punto medio. Entonces esta recta con esta recta serían paralelas, ¿sí? Entonces tendríamos que calcular este ángulo, lo que nos pide hallar la medida del ángulo que forman los soportes, ¿no? Esos serían los soportes. Pero nos damos cuenta que esta recta con esta recta son paralelas, ¿sí? Entonces esto sería el ángulo que forman los soportes. Muy bien, aquí aplicamos propiedad de base media. Aquí tenemos puntos medios. Si la base mayor es 8, la base menor debe ser la mitad, que debe ser 4. Muy bien, entonces aquí nos encontramos en un triángulo rectángulo, ¿no? Donde x, ¿cuánto va a ser? Va a ser nada menos que 37 grados. 3, 4, 5 es un triángulo rectángulo. Entonces x es 37 grados. Muy bien, ejercicio número 4 dice, en la figura, el sólido está formado por un prisma regular y un tronco de pirámide regular. Halle el volumen del sólido. Muy bien, tenemos que encontrar el volumen del sólido. Primeramente vamos a encontrar el volumen de este prisma, ¿sí? Muy bien, vamos a encontrar el volumen de este prisma, que vamos a colocar volumen 1. Después vamos a encontrar el volumen de este pequeño prisma, que vamos a denominar volumen 2. Entonces, ¿cómo sería el prisma de este tronco? La diferencia, ¿no? Volumen 1 menos volumen 2. Muy bien. Entonces, ¿cómo se calcula el volumen de un prisma? Es área de la base por la altura entre 3, ¿sí? De esa manera se calcula el volumen de un prisma. Entonces vamos a calcular el volumen 1. Decimos, no, volumen 1 es área de la base. El área es un cuadrado que tiene 9. Sería nada menos que 81, que podemos expresarlo como 3 elevado a la cuarta. Por la altura, que es 9, que podemos expresarlo como 3 por 3 sobre 3, ¿no? Bien, simplificamos y nos queda nada menos que 3 elevado a la quinta. Correcto. Entonces, ¿cómo encontramos el volumen 2? No tenemos la base, ¿o no? Por supuesto, no tenemos la base, miren. Pero existe una pequeña relación entre el volumen 1 y el volumen 2. ¿Sí? Existe relación entre sus alturas. Entonces, vamos a aplicar esta pequeña propiedad, que el volumen 2 sobre el volumen 1, que es igual a la altura del volumen 2 elevado al cubo entre la altura del volumen 1 elevado al cubo, ¿sí? De esa manera podemos encontrar el volumen 2. Vamos a reemplazar volumen 2 sobre volumen 1, que es 3 elevado a la quinta, es igual a la altura del volumen 2, que sería nada menos que 3, sobre la altura del volumen 1, que sería ¿cuánto? Sería 9, ¿o no? Por ejemplo, podemos escribir como 3 al cuadrado, esto elevado al cubo. Muy bien, tenemos el volumen 2, que es igual a 3 por 3 elevado a la quinta. Aquí nos falta colocar al cubo, a ver, por supuesto, al cubo, aquí también debe ser al cubo. ¿Sobre cuánto? 3 elevado a la sexta, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces aquí tendría un volumen 2, que es, ¿cuánto es? Simplificamos, K va 2,
¿sí? El 3 al cuadrado sería 9. Muy bien, entonces tenemos el volumen 1 y el volumen 2. ¿Cómo encontramos el volumen de este tronco? La diferencia, ¿no? Volumen 1 menos el volumen 2. ¿Cuánto sería la diferencia, jóvenes? Simplemente recuerda que 3 elevado a la quinta, ¿cuánto es, jóvenes? 3 elevado a la quinta es nada menos que 243. Colocamos aquí 243. Entonces aquí sería 243 menos 9. ¿Sí? ¿Esto cuánto nos da? Nos da nada menos que ¿cuánto? 234. ¿Correcto? Entonces aquí ponemos 234. ¿Sí? El volumen de esto sería nada menos que 234. Ahora nos falta encontrar el volumen del cubo, ¿sí? Pero ¿cómo calculamos el volumen del cubo? Volumen del cubo es nada menos que ¿cuánto? Lado al cubo, ¿no? Muy fácil. Entonces el volumen del cubo es igual a 9 al cubo, ¿verdad? ¿Cuánto al cubo es 629, ¿verdad? Entonces el volumen total que nos piden es igual a que 234 más 729. La suma nos da 963 centímetros cúbicos. Y esa sería la respuesta para este ejercicio. Muy bien, de esa manera resolvemos, ¿no?